Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video con todas esas teorías que se me ocurrieron y encontré en internet sobre la posible Akuma no Mi legendaria del príncipe Loki y del BAF. Así que quédate que va a estar fumado el asunto. Antes de comenzar te recuerdo y mis redes sociales para que me sigas. No te olvides suscribirte y si más mayor de edad espero que te guste. En el capítulo 1130 de One Piece conocimos la legendaria isla de los gigantes del BAF. Pero curiosamente lo más emocionante no fue eso, sino que en el mismo capítulo conocimos a uno de los personajes que extrañamente más hype nos había levantado en los últimos años sin siquiera verlo, porque también llevábamos mucho rato teorizando de él debido a su nombre de dios y su condición de príncipe de los gigantes, Loki, presentado como un puto loco que mató a su padre el rey Harald para robar una fruta del diablo, que es tan fuerte que todos los gigantes del BAF se tuvieron que unir para detenerlo. Lo cegaron como castigo y encima se presentó a sí mismo como el fucking dios del sol que destruirá el mundo, provocando hype y orgasmos en todo el planeta, y también teorías fumadas sobre sus poderes que son las que comentaremos a continuación. Ahora sí viene lo chido. Las primeras opciones tienen que ver con la mitología nórdica y Loki, que es a quien le robó el nombre Oda para crearlo, el cual tuvo 3 hijos que fueron catalogados como calamidades, y que desde mi punto de vista podrían ser tanto sus lacayos principales, si es que los tiene, como sus posibles Akuma no Mi por lo fuertes que serían: Fenrir el lobo gigante, Jormungandr la serpiente colosal, y Hel la diosa de los muertos. Comenzando con Fenrir, tenemos que es el lobo más grandote, cojonudo y temido de su mitología, tan fuerte que mató a Odín durante el Ragnarok y que ya de entrada se relaciona a la perfección con el Loki de One Piece, que viene de matar a su padre Harald. Otra curiosidad que comparten es que tanto Fenrir como Loki son encadenados igual que el gigante, y cuando los liberan es cuando comienza el Ragnarok, por lo que hay muchas teorías de que una vez se libera Loki, va a ser cuando comience el desvergue en One Piece y la destrucción del mundo y el BAF. Otro punto a favor de esta teoría es que en el capítulo 1130 Luffy menciona un rugido que le produce escalofríos, y el bosque estaba lleno de lobos gigantes, así que qué mejor que el lobo más grandote, mamadísimo y peligroso de todo el BAF y la mitología nórdica para ser el causante de dichos rugidos en el cuerpo de Loki. Por cierto, en uno de los Color Walk de One Piece, se ve a Luffy, Zoro, Usopp y Sanji junto a un lobo grandote con la lengua de fuera, que es justo la cara que tiene Loki. Y por último, Fenrir tuvo 2 hijos lobo llamados Hati y Skoll, los cuales perseguían a los dioses de la luna y el sol en sus respectivos carruajes durante todos los días hasta que finalmente consiguieron comérselos en el Ragnarok. Por lo que se me ocurre que si Loki quiere destruir el mundo y se autodenomina dios del sol, se podría hacer una analogía a este mito con Loki convertido en lobo comiéndose al sol, y así destruyendo el mundo, ya sea literalmente bloqueando el sol y provocando un eclipse que de hecho nunca se ha visto uno en One Piece, o metafóricamente al matar o comerse a Luffy, el verdadero dios del sol. El siguiente hijo es la serpiente colosal, que se dice que era tan grande que mordiéndose la cola podría abrazar toda la tierra, además de ser tan maligna que al ser liberada durante el Ragnarok envenenaría todos los cielos, destruiría los mares, es el archienemigo de Thor con quien se terminaría matando en el proceso y hasta se terminaría cagando en el Vaticano si es que pudiera. Que dicho sea de paso, se parece mucho a otra criatura mitológica y apocalíptica de esta religión, como lo es el Leviatán, y con quien también comparte muchos rasgos Loki en One Piece. El primer punto a favor de que Loki sea una serpiente colosal es que mató a su padre para obtener la fruta, es decir, se rebeló debido a la envidia de tener un poder que a él le faltaba, lo cual es justo el pecado por el que se le conoce a la serpiente en el cristianismo, que es la envidia. El siguiente aspecto es que sería indestructible, ya que se dice que las escamas de Leviatán son impenetrables, y curiosamente Dorry y Broggy hacen referencia a que lo único que no pueden destruir sus ataques es a la gran serpiente bañada en sangre, es decir, al Jormungandr, de modo que tendría una resistencia parecida a la de Kaido, si no es que mayor,
E incluso cuenta la teoría fumadota del buen Merlin Dick, Merlin y DC, que de hecho ya habríamos visto esta fruta en acción, o sus vestigios al menos. Pues la Red Line, que es en lo que todos pensamos cuando Dory y Broggy hablaron de la serpiente gigante cubierta en sangre, en realidad vendría siendo el cuerpo del anterior usuario de la fruta de Leviatán, lo cual explicaría la existencia de un arma tan colosal en el buff que habría sido usada para acabar con él en el pasado, y de hecho la X en la Reverse Mountain vendría siendo su cicatriz. Otro punto a favor es que se relaciona y mucho con el sol y el solsticio de invierno que celebran en el buff, pues en la mitología egipcia también existe una serpiente grandota llamada Apep o Apophis, la cual era inmortal, poderosa y cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar conducida por Ra para evitar que consiguiera alcanzar el nuevo día. Es decir, cuando en el buff celebran el renacimiento del sol, pues acá la serpiente es quien trata de impedir su resurrección con tal de romper el orden cósmico. Por último, hay un libro llamado Leviatán de Thomas Hobbes que curiosamente muestra un Leviatán humanoide muy parecido al falso dios del sol de Roth, con la cabeza cornuda y sus armas dominando al pequeño mundo, lo cual une a dicha fruta con que Loki se proclama dios del sol, ¿no? Pero además, dicho libro habla de que el humano es revoltoso por naturaleza, así que es necesario un Leviatán o soberano con autoridad y libertad absoluta para protegerlo y controlarlo, que es prácticamente lo que pasa con Imsama, que es un soberano que hace lo que se le hincha en los huevos, justificando, entre paréntesis, el mantener el orden actual del mundo, pero pues porque está a su beneficio, ¿no? De ahí que Loki quiera destruir dicho orden, y por ende todo el rollo de Leviatán. Y la última de las hermanos es la diosa Hel de la muerte, de quien lo único que tengo que decir es lo siguiente. La fruta legendaria que Loki robó es tan cabrona en sus manos, que los propios gigantes piensan que de ser liberado el mundo podría ser destruido. Siendo el caso, ¿qué fruta más sencilla, poderosa y capaz de cumplir con este cometido que una que literalmente te permita matar a quien quieras y o tener control sobre la muerte? Así es, en pocas palabras, una que si tocas o miras a alguien, ¡pum!, cuello. Lo mates o al menos lo debilites o robes su vida lo suficiente para dejarlo moribundo. Una que incluso pueda revivir a los muertos, que es algo que nunca se ha visto en One Piece como tal, salvo los zombies de Moria hasta cierto punto. Por lo que dicha fruta sería la superior en todos los sentidos a la Kage Kage no Mi de Moria, la Zoru Zoru de Big Mom, y hasta la Shiku Shiku, que es la fruta de la enfermedad de Goku, a quien apodan el dios de la muerte, convirtiendo a Loki en el verdadero y auténtico Shinigami de One Piece, con una fruta que no nada más te enferma de lo que se te ocurra, sino que te mata, capaz de llevar la muerte a todos lados, representando además los 4 jinetes del apocalipsis, de ser el caso. La victoria porque está mamadísimo y vencería en un mano a mano cualquiera. La guerra pues porque es del buff y le gusta pelear. La hambruna porque se dice que la diosa Hel tenía un cuchillo y un plato que traían hambre y hambruna al mundo. Y por último la muerte como punto final y sello característico de su poder. Y como los jinetes del apocalipsis son los mensajeros que anuncian el final del mundo o el apocalipsis, de esta manera Loki cumpliría su rol como el mensajero del fin del mundo y Ragnarok de One Piece. Continuando con la mitología nórdica, todavía nos queda otro ser en quien podría estar basado nuestro amiguito y el que personalmente me gustó más, el cual sería nada más y nada menos que el dios Surd, el líder de los gigantes de fuego que matará al dios Frey durante el Ragnarok y además quemará el universo entero con fuego, lo que llevará a la muerte de todos los seres de la tierra y sumergirá la tierra en el mar, aunque gracias a ello, de la ceniza resurgirá un nuevo mundo fértil y rebosante de vida. Esta fruta me gustaría porque encaja con todo lo que Loki busca, que es ser el dios del sol que destruirá el mundo, ya que literalmente tendría un cuerpo gigante de fuego que lo podría comparar al sol, cosa que explicaría por qué la fruta es considerada legendaria dentro del buff y de estar protegida y heredada solamente por los reyes de dicho reino, ya que como lo sabemos,
El dios del sol es venerado en la isla, y en especial el sol es festejado durante el solsticio de invierno cuando ayunan para posteriormente celebrar su renacimiento comiendo semla como locos. De modo que si su divinidad principal, o al menos una de las principales, es el sol, tendría sentido que la fruta legendaria que estaban protegiendo y estaba en posesión del rey sea algo que haga referencia al sol mismo, y por ende sea Zurt como alguien que te convertiría prácticamente en un sol andante que destruyera el mundo, pero no por genocida, sino para cumplir con el ciclo de renacimiento del mundo, igual que sucede en el Ragnarok, para así cumplir con el destino de los dioses, o en este caso, el amanecer de One Piece. Como curiosidad, Hegrudin, que es otro hijo del rey del Buff y podría ser hermano de Loki, buscaba el poder de la Mera Mera no Mi para convertirse en el primer gigante usuario de Logia, que en caso de haberlo logrado prácticamente se habría convertido en una especie de Zurt cubierto en llamas grandote, pero versión chafa, ya que la versión original y más poderosa entonces sería la fruta protegida en el Buff. Además, hace poco nos dijeron que si Yggdrasil se prendía en fuego, toda la isla entraría en problemas, por lo que en una de esas se trata de un spoiler de que alguien quemará el arbolote que tiene como sede el país del Buff. Y por último, la teoría que más me gustó por lo rota que estaría la fruta, ya que creo que sí podría encajar con la descripción de algo capaz de destruir al mundo, que es que sea una fruta capaz de copiar otras frutas del diablo, así de huevotes, como ven. Recordemos que Loki es el dios del engaño, cambia formas y agente del caos con sus bromas y maldades, por lo que qué mejor manera de producir el caos en One Piece, de engañar y de cambiar de formas, que una fruta que literalmente te permita copiar otras frutas o incluso poderes, obviamente de forma parcial o momentánea, porque si no sería una ridiculez rotísima, imparable. Pero sí algo como Kakashi con el Sharingan copiando lo que ve, o mejor aún como Monoma de Boku no Hero, que podía copiar los dones de las personas que tocaba por algún tiempo también. Otro punto a favor es que sería una fruta que le daría mucha libertad a su usuario porque literalmente tendría acceso a muchos poderes, lo que la haría muy parecida a la descripción de la fruta de Nika, que es una fruta que le da libertad a su usuario y además es descrito como el poder más ridículo del mundo. De ahí que para los gigantes incluso pueda ser considerada la fruta original de Nika, el dios del sol, como se ha comentado en muchas teorías en la red. Y ya para acabar, hay varias teorías de que sería la fruta del dios de la guerra del Buff, dios que de hecho fue el primero en ser mencionado que proviene del Buff cuando vimos la pelea de Dorry y Broggy en Little Garden. De modo que todos estos que te mencioné hasta ahorita podrían combinarse con la teoría para encajar en la descripción de un dios del Buff que sea el dios de la guerra, principalmente la que dije de Hel, diosa de los muertos, y la última de que copie otras frutas, ya que un dios de la guerra debería ser el mejor o más fuerte peleador del mundo con todo tipo de armas y estilos de lucha, justo lo que le haría al ser capaz de copiar frutas o incluso técnicas cuerpo a cuerpo de otras personas. ¿Te imaginas a Loki copiando el Ifrit Jambe o el Santoryu de Zoro? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas teorías es tu favorita o acaso es que tienes otra que sea mejor? Porque si es así, escríbanla en los comentarios y ya todos veremos si sí o no. Hasta aquí el video de hoy. Vi otras teorías también como que una fruta de Thor, de energía finita, una parecida a la Gomu Gomu y la Mochi Mochi, que en vez del dios del sol sea el dios de la luna, una logia del agua y así con más fumadas, pero las que puse fueron las que más me convencieron y me gustaron, así que pues así lo dejamos. Deja tu like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales, suscríbete para más videos de One Piece, recomendaciones de anime y hasta pronto. Bye.